Muy buenas amigos, bienvenidos a este canal. Continuamos con las lecciones de anatomía. Hoy vamos a ver las articulaciones de las extremidades superiores. Resumiendo la siguiente lista, voy a hablaros sobre la esternoclavicular, la acromioclavicular, la escápulo-humeral, que constituyen las tres del complejo articular del hombro. A continuación, la articulación del codo, la radiocubital superior e inferior, la radiocarpiana, conocida comúnmente como muñeca, y por último, las articulaciones de la mano que la componen las intercarpianas, las carpometacarpianas, las intermetacarpianas, las metacarpofalángicas y las interfalángicas. Antes de empezar, quiero que pinches al botón rojo de aquí abajo y que te suscribas a este canal. Dicho todo, quédate hasta el final para aprender más sobre esta lección. Así que, comenzamos. Comenzaremos hablando sobre el hombro. El hombro en sí no es una única articulación, sino un complejo articular formado por tres articulaciones: la esternoclavicular, la acromioclavicular y la escápulo-humeral. La articulación esternoclavicular la componen las siguientes superficies articulares: el extremo interno de la clavícula, la escotadura clavicular del manubrio o mango del esternón y el cartílago de la primera costilla. Esta articulación es una diartrosis del tipo encaje recíproco o silla de montar que se dispone convexa verticalmente y cóncava en el sentido anteroposterior. Los medios de unión que constituyen esta articulación son los siguientes: una cápsula fibrosa que rodea la articulación, el ligamento esternoclavicular anterior, que es una banda ancha que cubre la superficie anterior de esta articulación, el ligamento esternoclavicular posterior, que es una banda más débil que la anterior y que cubre posteriormente a la articulación, el ligamento interclavicular, que une la porción superior de los extremos externales o internos de ambas clavículas, el ligamento costoclavicular, que es corto y tiene forma de cono invertido y además está aplanado anteroposteriormente y que se inserta entre el cartílago de la primera costilla y la cara inferior del extremo interno de la clavícula. Y por último, un disco articular que es plano y casi circular y que está interpuesto entre las superficies articulares del esternón y la clavícula. Los movimientos de la articulación esternoclavicular consisten en deslizamientos en el plano horizontal y en el plano frontal y además un movimiento de rotación sobre el eje longitudinal de la clavícula. La articulación acromioclavicular la componen el extremo acromial o externo de la clavícula y el borde medial o interno del acromion de la escápula. Ambas superficies articulares se encuentran cubiertas de fibrocartílago. Esta articulación se clasifica como diartrosis de tipo artrodia. Los medios de unión consisten en tres elementos: una cápsula fibrosa que rodea totalmente a la articulación, el ligamento acromioclavicular, que tiene forma de cuadrilátero y cubre la porción superior de la articulación, extendiéndose entre la porción superior del extremo externo de la clavícula y la porción contigua de la cara superior del acromio, y el ligamento coracoclavicular, que está formado por dos partes: el ligamento conoide y el ligamento trapezoide. El ligamento conoide es el fascículo posteromedial y se fija en la cara interna de la clavícula, mientras que el ligamento trapezoide es el fascículo anterolateral y se inserta en la cara superior de la apófisis coracoides del omóplato y en la cara inferior de la clavícula. Los movimientos de la articulación acromioclavicular al tratarse de una artrodia consisten en deslizamientos. Dentro del complejo articular del hombro, la escápula dispone de unos ligamentos que ayudan a estabilizarla. Son el ligamento acromiocoracoideo y el ligamento supraescapular. El ligamento acromiocoracoideo es una banda fibrosa triangular que se extiende entre el borde externo de la apófisis coracoides y en la extremidad anterior del acromion. El ligamento supraescapular es un fascículo plano que se estrecha en sus extremos. Se inserta en la base de la apófisis coracoides y en el extremo medial de la escotadura coracoidea.
Este ligamento convierte la escotadura coracoidea en un agujero. En la articulación del hombro, los movimientos de la clavícula, tanto en su unión con el esternón como con el acromion, siempre están asociados con los movimientos de la escápula y además normalmente están acompañados por los movimientos del húmero. Los movimientos que realiza la escápula son los siguientes: elevación, descenso, anteversión o protracción, que es un movimiento hacia adelante, retroversión o retracción, que es un movimiento hacia atrás, rotación hacia adelante o arriba y rotación hacia atrás o abajo, teniendo como referencia un eje perpendicular a su plano y que está situado algo por debajo de la espina de la escápula. La última articulación que forma parte del complejo del hombro es la escapulohumeral, también llamada glenohumeral. Esta articulación entre omóplato y húmero es una diartrosis del tipo nartrosis, cuyos movimientos se realizan en los tres ejes. Las superficies articulares que la constituyen son las siguientes: la cavidad glenoidea del omóplato, que está agrandada gracias a un fibrocartílago formando el rodete glenoideo, y la cabeza del húmero. Los medios de unión constan de una cápsula y 4 ligamentos. La cápsula envuelve a la articulación. Se inserta medialmente en la circunferencia de la fosa glenoidea por fuera del rodete. Por arriba abarca la raíz de la apófisis coracoides y se inserta lateralmente en el cuello anatómico del húmero. El ligamento coracohumeral es una lámina fibrosa, ancha, gruesa y resistente que se inserta en la base y en el borde de la apófisis coracoides. De ahí parten 2 haces que se insertan en el troquín y en el troquíter del húmero. Por último están los ligamentos glenohumerales, que son 3, el superior, el medio y el inferior. El superior se inserta por encima de la cavidad glenoidea y en el cuello anatómico del húmero. El medio se inserta en el rodete glenoideo y en el troquín del húmero. Y el inferior se inserta por debajo de la cavidad glenoidea y en el cuello quirúrgico del húmero. La articulación escapulohumeral puede realizar todos los siguientes movimientos: abducción, aducción, flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. Además, si el miembro superior está en abducción de 90 grados en el plano frontal, se pueden definir estos movimientos: la flexión horizontal, que es una combinación entre flexión y aducción, y la extensión horizontal, que combina la extensión con la abducción. Por último está la circunducción, que combina los movimientos elementales alrededor de los 3 ejes. La articulación del codo no deja de ser otro complejo articular que está constituido por estas 2 articulaciones, la articulación húmero-cubital y la articulación húmero-radial. Por un lado, la articulación húmero-cubital es una diartrosis de tipo troclear que está formada por la tróclea del húmero y la cavidad simoidea mayor del cúbito.
Por el otro lado, la articulación húmero-radial es una diartrosis de tipo condilia que está formada por el cóndilo del húmero y la cabeza del radio. Los medios de unión de la articulación del codo la componen una cápsula y dos ligamentos. La cápsula dispone de una parte anterior y otra posterior que se insertan en el húmero y en los huesos del antebrazo. Está reforzada por delante por el ligamento anterior y el ligamento oblicuo anterior, y por detrás está reforzada por un ligamento posterior que está compuesto por fibras transversales húmero-humerales y fibras oblicuas húmero-oleocranianas. El ligamento lateral interno, también llamado ligamento colateral cubital, que es una banda gruesa y triangular que se inserta arriba en la epitróclea del húmero y abajo en la apófisis coronoides y en el olecranon. Dispone de 3 fascículos, uno anterior, otro medio y otro posterior. Y el ligamento lateral externo, también conocido como colateral radial, que se inserta arriba en la parte inferior del epicóndilo del húmero y abajo en el ligamento anular. También dispone de 3 fascículos con los mismos nombres que en el ligamento lateral interno. Los movimientos de la articulación del codo consisten en flexión y extensión del antebrazo. La articulación húmero-cubital es la principal en realizar este movimiento y la húmero-radial la acompaña. El cúbito y el radio se articulan entre sí tanto por arriba como por abajo por medio de las articulaciones radiocubital superior y radiocubital inferior. Entre estos dos huesos está interpuesto la membrana interósea. La articulación radiocubital superior es una diartrosis del tipo trocoide que está formada por la cabeza del radio y la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Los medios de unión son los siguientes: una cápsula que es la misma de la articulación del codo, el ligamento anular, que es una banda osteofibrosa que rodea la cabeza del radio y la mantiene en contacto con la cavidad sigmoidea menor del cúbito, y el ligamento cuadrado de Denoucé, que es una lámina cuadrilátera que se extiende horizontalmente desde el borde inferior de la cavidad sigmoidea menor del cúbito hasta el cuello del radio. Los movimientos que realiza la articulación radiocubital superior consisten en una rotación de la cabeza del radio en torno a su eje longitudinal en el interior del anillo osteofibroso y la cavidad sigmoidea menor del cúbito. La articulación radiocubital inferior es una diartrosis de tipo trocoide, pero a diferencia de la anterior, la disposición se encuentra invertida. La superficie cóncava está en el radio y la superficie convexa en el cúbito. Los medios de unión constan de una cápsula y un ligamento. La cápsula une las superficies articulares. Es laxa en su porción superior y está revestida por membrana sinovial que hacia arriba forma una bolsa delante de la porción inferior de la membrana interósea. El ligamento es el ligamento triangular, que es una lámina fibrosa tapizada por cartílago en sus dos caras que une el borde inferior de la cavidad sigmoidea del radio con la apófisis estiloides del cúbito. El movimiento que realiza la articulación radiocubital inferior consiste en la translación circular de la extremidad inferior del radio en torno al cúbito. Las articulaciones radiocubitales producen los movimientos de supinación y pronación de la mano. Llamamos pronación cuando la palma de la mano se encuentra hacia abajo y está limitada por el choque de los dos huesos del antebrazo.
En cambio, la supinación es cuando la palma se encuentra hacia arriba y está limitada tanto por el ligamento triangular como por la articulación radiocubital superior. La articulación radiocarpiana, más conocida como muñeca, es una diartrosis de tipo condilia. Se encarga de unir el esqueleto del antebrazo con el del carpo. La llamamos radiocarpiana porque el cúbito no forma parte directamente en su constitución. Las superficies articulares que la componen son las siguientes. Por arriba, el extremo distal del radio y el ligamento triangular. Y por abajo los siguientes huesos del carpo, el escafoides, el semilunar y el piramidal. Los medios de unión que componen la articulación de la muñeca son varios. En primer lugar, la cápsula articular, que es una membrana fibrosa que se inserta alrededor de las superficies articulares. El ligamento radiocarpiano palmar, que es una banda membranosa ancha que se inserta arriba en la parte anterior del extremo inferior del radio y también en su apófisis estiloides, y abajo se inserta en las caras anteriores del escafoides, el semilunar y el piramidal. El ligamento cúbito carpiano palmar, que se inserta arriba en la base de la apófisis estiloides del cúbito y abajo en los huesos semilunar y piramidal. El ligamento radiocarpiano dorsal, que se inserta arriba en el radio y abajo en los huesos piramidal, semilunar y escafoides. El ligamento lateral interno, que se inserta arriba en el vértice y en el lado interno de la apófisis estiloides del cúbito y se dirige hacia abajo para dividirse en dos fascículos que se insertan en el piramidal y en el pisiforme. Y por último, el ligamento lateral externo, que se extiende desde la apófisis estiloides del radio hasta el escafoides. Los movimientos que puede realizar la articulación radiocarpiana o muñeca en asociación con las articulaciones intercarpianas son los siguientes: flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Por último, vamos a ver las articulaciones de la mano, que están compuestas por todas las siguientes: articulaciones intercarpianas, articulaciones carpo-metacarpianas, articulaciones intermetacarpianas, articulaciones metacarpofalángicas y las articulaciones interfalángicas. Las articulaciones intercarpianas son las que conectan los huesos del carpo entre sí. Pueden dividirse en tres grupos. En primer lugar, las articulaciones de la hilera proximal de los huesos del carpo. Por un lado, los huesos escafoides, semilunar y piramidal están unidos entre sí gracias a los ligamentos palmares y dorsales y los ligamentos interóseos. Por otro lado, el pisiforme se articula con la superficie palmar del piramidal y se une gracias a una cápsula fibrosa y a los ligamentos pisiganchoso y pisimetacarpiano. En segundo lugar están las articulaciones de la hilera distal de los huesos del carpo. En ellas, los huesos trapecio, trapezoide, grande y ganchoso se unen entre sí gracias a los ligamentos palmares y dorsales y a los ligamentos interóseos. Y en tercer lugar está la articulación mediocarpiana, que es aquella que existe entre el escafoides, el semilunar y el piramidal por un lado, y por el otro lado, por los huesos de la segunda hilera del carpo. Esta articulación es una diartrosis de tipo condilia
y los medios de unión que la constituyen son los siguientes: los ligamentos dorsales y palmares y los ligamentos lateral interno y lateral externo. En cuanto a las articulaciones carpo-metacarpianas, existe una diferencia entre la articulación carpo-metacarpiana del pulgar con respecto a la de los otros dedos. La articulación carpo-metacarpiana del pulgar es una diartrosis de tipo encaje recíproco o silla de montar. Es muy importante para poder realizar el movimiento de oposición o pinza. Las superficies articulares la componen el primer metacarpiano y el trapecio. Los medios de unión que encontramos son los siguientes: una cápsula laxa que se inserta tanto en la faceta articular del trapecio como en la faceta articular del primer metacarpiano, y los ligamentos palmar, lateral y dorsal. Los movimientos posibles que puede realizar la articulación carpo-metacarpiana del pulgar son estos: flexión, extensión, abducción, aducción, oposición y circunducción. Las articulaciones carpo-metacarpianas de los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto, en cambio, son articulaciones del tipo artrodia, con poca movilidad, y la componen la hilera distal de los huesos del carpo con los 4 últimos metacarpianos. Los medios de unión que encontramos son los siguientes: los ligamentos dorsales, que son los más fuertes, que unen todas las superficies articulares en su cara dorsal, los ligamentos palmares, que lo hacen por la cara palmar, y los ligamentos interóseos, que están formados por fibras cortas y gruesas. Las articulaciones intermetacarpianas son aquellas que se establecen entre los metacarpianos segundo, tercero, cuarto y quinto. Los medios de unión que podemos encontrar son los siguientes: los ligamentos palmares y dorsales, que atraviesan transversalmente un hueso a otro, tanto por la superficie palmar como dorsal, respectivamente; los ligamentos interóseos, que son muy cortos y que van de un metacarpiano al metacarpiano vecino; la membrana sinovial, que se continúa con la de las articulaciones carpo-metacarpianas; y el ligamento transverso, que se localiza en las partes distales donde los metacarpianos no se articulan entre sí. Por tanto, este ligamento hace que permanezcan unidos. El movimiento de las articulaciones intermetacarpianas consisten en deslizamientos de las superficies articulares. Las articulaciones metacarpo-falángicas son diartrosis de tipo condilias y ocurren entre la cabeza de cada metacarpiano y la cavidad glenoidea de cada falange. Los medios de unión son los siguientes: una cápsula que es delgada y ancha, que se inserta en los límites de cada superficie articular; los ligamentos laterales interno y externo, que tienen forma triangular y se insertan por un lado en el tubérculo metacarpiano y por otro lado en la parte lateral y anterior de la falange; y el ligamento transverso, que une la cara palmar de las articulaciones excepto en el pulgar. Los movimientos que pueden realizar las articulaciones metacarpofalángicas son las siguientes: flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Y por último encontramos a las articulaciones interfalángicas. Estas son uniaxiales y tienen forma de bisagra. Se clasifican como trocleartrosis. El pulgar solo posee una de ellas. Los medios de unión consisten en una cápsula fibrosa y en ligamentos laterales, y los movimientos posibles son de flexión y extensión. Hasta aquí hemos llegado. ¿Te ha gustado? Si crees que te ha aportado suficiente valor con este vídeo, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal para ayudarlo a crecer.
También deja aquí abajo algún comentario para crear feedback. En la próxima lección vamos a ver las articulaciones de las extremidades inferiores. No te la pierdas. Te espero.